Recibimos a la doctora China Brandolini. Bueno, queridos amigos, perdonen la demora, el micro llegó tarde. Ayer tomé un micro en Santa Fe a las 2 de la mañana, que salió a las 3, la lluvia, todo eso, así que yo llegué hace un ratito, apenas me pude cambiar un poco y estar acá. Pues bueno, ante todo invocamos la iluminación de Dios nuestro Señor y el manto de la Virgen Santísima. Estoy en el Colegio Don Bosco, bajo el manto de María Auxiliadora. Ustedes saben que en el año 1970, en La Plata, junto con mis primas y hermanas, fundé el primer batallón de exploradoras de Don Bosco, de mujeres. Y en muchos lugares, justamente me ha tocado dar esta charla o este tipo de charlas de geopolítica bajo el manto de María Auxiliadora, ¿no? Y les recuerdo que en nuestro país la patrona es Nuestra Señora de Luján y la gran protectora, como pidió Don Bosco, es María Auxiliadora, auxilio de los cristianos. Recuerden que fue una situación como esta. En el año 1571 prácticamente estaba perdida la cristiandad, los musulmanes eran muchísimos más que los cristianos, inmensamente mayor su flota. Había un Papa Santo, el Papa San Pío V, toda su vida durmió en cama de piedra, ofreció todo su sacrificio por la Iglesia de Dios, era sumamente austero y sumamente sabio. Y murió, eran 3 flotas, la flota veneciana, la flota francesa y la española, y murió el comandante de la flota española. Entonces él se queda en oración toda la noche y abre el Evangelio en la página del Evangelio de Juan, que dice su nombre era Juan, y justamente el aspirante a la comandancia de la flota era el joven Juan de Austria, joven, 19 años, y él lo nombra, y este joven de 19 años llevó al triunfo a la flota española, que era inmensamente inferior, pero él la puso bajo el manto de Nuestra Señora de Guadalupe, auxilio de los cristianos, de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Victoria, auxilio de los cristianos. Y en el momento que se gana la batalla, y milagrosamente, absolutamente milagrosamente, ahí la Virgen hizo intervenir una tormenta también. Él supo antes, no había telégrafo, ni teléfono, ni celular. En el momento de la flota, él supo que la victoria era nuestra, abre las ventanas y rezan un rosario en agradecimiento a Nuestra Señora de las Victorias, auxilio de los cristianos. Así que estamos acá. Ayer, cuando hablé en Santa Fe, fue el día de la Virgen del Pilar, patrona de la cristiandad, 12 de octubre, en una situación igual. Cuando los musulmanes habían tomado toda España, era el siglo VII, solo quedaban 100 cristianos, al mando de don Juan Pelayo. Don Pelayo se acantona para morir, la última batalla en Asturias, en un monte, y le pide a la Virgen Santísima que los ayude a morir con dignidad. Y bueno, se lanzan, vienen miles de musulmanes y él invoca a su patrono, Santiago Apóstol, el Hijo del Fuego, y dice: por Santiago cierra España, avanza, y ante sus ojos, atónitos, los musulmanes, miles y miles, empiezan a huir, y las bolas de fuego de las catapultas dan la vuelta y caen sobre ellos. Y cuando miran atrás, ven la imagen inmensa de la Virgen Santísima, la Virgen de Covadonga, Nuestra Señora de la Cueva, donde ellos habían, en esa cueva donde habían rezado, enorme, y dice la tradición que aparece Santiago Apóstol en el caballo de fuego. Así se salvó la cristiandad. 100 cristianos retomaron la cristiandad. La situación es parecida, y por eso, como ninguno de los que está acá cree en las casualidades, todos los que estamos acá sabemos que Dios digita todo esto. No es una casualidad que haya coincidido con estas circunstancias. Así que somos pocos, como dice el cielito de los verdaderos tucumanos hace de la época de los caudillos. Dicen que los chapetones ya nos cuentan redotados, y que no han caído en que somos pocos pero bien montados. Así que
Bueno, ¿querés manejar esto? ¿Alguno de los chicos que sepan maneja el...? Así porque no me puedo quedar sentado, me pongo nerviosa. Bueno, entonces, fíjense el título, Instrumento de la Revolución. La revolución que existe, me refiero a la revolución anticristiana, que si bien empieza en el siglo XIV con Guillermo de Ockham, no me voy a referir a eso, se consolida en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Donde, sentate y vas pasando cuando yo te digo, esa revolución anticristiana, por supuesto, empieza con el liberalismo, donde, guiados por la masonería, los liberales, en primer lugar en Inglaterra, se extienden a Francia, deciden poner la libertad como último fin. Tenemos que recordar que la libertad no es un fin, es un medio para hacer el bien. Cuando nos equivocamos y ponemos ese medio como fin, inmediatamente caemos en la esclavitud, primero de nosotros mismos y después de los grandes intereses de la historia. Libertad, igualdad, fraternidad, eso dio lugar a lo que el cristianismo había tratado de combatir durante 1500 años, que fue la absoluta desigualdad. Con ese criterio de libertad absoluta, cada uno con su dinero hace lo que quiere, entonces los poderosos empezaron a acumular dinero y surge por primera vez un sector pobrísimo de la población que ellos mismos llaman proletarios, porque eran generosos y tenían muchos hijos, tenían prole. Entonces ese criterio materialista de desprecio total a los pobres surge como dueño del mundo, y de allí vienen todas las corporaciones que voy a mostrar ahora. Los grandes hitos de esta revolución son entonces la Revolución Francesa, salvaje como ninguna. Había un encarnizamiento contra el pueblo cristiano monstruoso, a las monjitas las tiraban del primer piso y las ensartaban con las bayonetas, todo lo que no se cuenta. Eran de las carmelitas, cuando van a París ven todas las cosas, las obras destrozadas por la Revolución Francesa con masas, las fueron degolladas, miles y miles de personas degolladas. No obstante, los cristianos se levantaron en la provincia de la Vendée, ganaron esa primera guerra, pero tuvieron un acto de misericordia, lo mismo que los cristianos, la cristiana en México, les perdonaron la vida y luego ellos se rearmaron y masacraron a los cristianos. Esa fue la epopeya de la Vendée. Nieto de esos mártires de Francia, fue Santiago de Liniers, que si ustedes se acuerdan, cuando vino el invasor inglés, como ahora, se levanta, eran poquísimos hombres, y se pone al amparo de la Virgen de la Reconquista, como yo en este momento, hace mucho tiempo, imploro a la Virgen de la Reconquista, y les dice así: estamos rodeados, no los dejemos escapar. Y también milagrosamente ganó la batalla. Eso fue la Revolución Francesa, y solo se le iguala en maldad la Revolución Bolchevique del 1917, los comunistas, guiados por Trotsky, Lenin, Stalin, no importa el orden, porque no vamos a extendernos en ese tema, pero sí importa decir que íntegramente la Revolución Comunista fue financiada por Rothschild y por Rockefeller. Lo mismo que la Revolución Cubana y la Revolución de Mao Zedong. Por eso es tan importante transmitirles este concepto, para que no caigamos en la ingenuidad de que hay oposición. No hay oposición ninguna entre el marxismo y el liberalismo. El liberalismo, los grandes capitales liberales, financian el comunismo para que solo una parte, como fue el caso de Fidel Castro, cuando muere, es el octavo hombre más rico del mundo, tenía su propio tambo, su yate, en fin, lo mismo que la nomenclatura rusa y que los jerarcas chinos, ¿no es cierto?, con todo un pueblo de esclavos. Es un capitalismo de Estado, lo llamamos. Entonces es más fácil a las multinacionales tratar con la gente que gobierna un país sometido al comunismo que tratar con capitales individuales. Y para sellar esta última referencia, recuerden que durante toda la existencia de la Unión Soviética fue Rockefeller el que manejó el petróleo de la Unión Soviética, la Shell Petroleum Company. Nunca hubo tal oposición. Eso es un mito, como es un mito el bipartidismo. Cuando la gente cree en Estados Unidos o Inglaterra, cree que vota, no tiene la menor importancia si son laboristas o si son demócratas o republicanos.
Ahora van a ver cómo y dónde se gesta el poder. A esta revolución me refiero, que es una sola y podemos llamarla revolución anticristiana. Seguimos. Entonces, antes de esto, ¿cómo surge todo este cambio de la cultura? Surge de un pensador comunista, el creador del Partido Comunista Italiano, que fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci en 1921 crea el Partido Comunista y con los años cae preso en la cárcel de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Ocurre que los dos eran intelectuales y se respetaban mutuamente, entonces Mussolini lo pone como si fuera una prisión domiciliaria. Él le llevaba revistas y libros para que no se aburriera, y Gramsci escribe lo que conocemos como los famosos cuadernos de la cárcel. En esos cuadernos, en síntesis, que fueron a Estados Unidos cuando termina la guerra, dice que es admirable la Iglesia Católica, que consiguió que todas las personas durante 1500 o 2000 años pensaran igual, tanto una anciana que a lo mejor no sabía leer, como un chiquito de la escuela, como un doctor en leyes. Todos tenían un sentido común, todos creían en los 10 mandamientos, en el bien y el mal, ¿no es cierto?, en lo que se llama ética cristiana. Y sin embargo, dicen, nosotros los comunistas no logramos más que los intelectuales, las universidades nos apoyen. Entonces tendríamos que hacer como la Iglesia, cambiar el sentido común. Ese sentir común que sustenta el pensamiento cristiano, lo tenemos que cambiar. Debemos convencer a la sociedad, cambiar sus creencias y culturas tradicionales por otras creencias y culturas, y convencerlas de que siempre se pensó así. Y si utilizamos para eso los medios de comunicación masivos y los planes de estudio, la revolución se hace sola, no es necesaria la revolución armada. Eso es el gramscianismo, esa es la política que Estados Unidos aplicó con Inglaterra sobre nosotros. Por eso todas las creencias se establecen a partir de las universidades y a partir, por supuesto, de los canales, de los medios de comunicación masivos. Recién me preguntó uno de los periodistas, pero la enorme cantidad de pañuelos verdes. No, los pañuelos verdes son los actores y sobre todo los universitarios, los alumnos universitarios y los profesores. Tendríamos que sacar la cuenta, serán 300.000, 400.000. 2,5 millones de personas se movilizaron en las marchas el año pasado. 2,5 millones de personas este año en curso, el 25 de marzo, el 20 de mayo, el 8 de agosto. 2,5 millones de personas en la calle, que solo representan las que se quedaron en su casa. La universidad es utilizada para esto desde la reforma del 18, que se saca toda ética y toda filosofía y toda teología de la facultad. Es pasto de todas estas ideologías que, como les expliqué al principio, bajan directamente desde las universidades centrales. Y por supuesto los medios de comunicación masivos, que reciben grandes cantidades de dinero para dar esa sensación monolítica. Pero ustedes saquen la cuenta, vayan por la calle, por eso son los estudiantes universitarios, los profesores universitarios, y no todos, pero sí son los que muestran los medios. Bien, entonces, aplicando esa política gramsciana, se trata de cambiar la sociedad. La revolución armada no será necesaria, dice Gramsci, la revolución armada se hace sola. Vamos a ver esta foto. Esta es una foto de Cristina cuando sanciona la reproducción humana asistida, gestación por sustitución. Me siento un poco Napoleón, es decir, estoy codificando una forma de vida. El haber legalizado eso implica volver a la esclavitud. La maternidad subrogada es hacer que una mujer pobre, por plata necesaria para sobrevivir, asuma el riesgo del embarazo en vez de la mujer rica que se está haciendo la fertilización. Eso es, traducido en lenguaje sencillo, haber consentido como argentinos en la maternidad subrogada. Es una injusticia terrible, humana y social. Pero fíjense, cuando legaliza el matrimonio del mismo sexo, fíjense lo que dice. Quiero que recuerden esto. No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia.
O sea, lo que claramente dice, no estoy haciendo una ley, estoy cambiando la sociedad, estoy construyendo otra sociedad. El gobierno mundial tiene miles de ingenieros sociales que están haciendo esta reingeniería social a través de todos estos planes. Y los gobiernos de turno son los encargados de llevar a concretar la reingeniería social. Repetimos lo que dijo, no hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia. Estoy construyendo una nueva sociedad. Eso es Gramsci, ese es el poder mundial. Seguimos. La herramienta de esta construcción social es lo que ustedes conocen como feminismo radical o de género, que fue inventado por Margaret Sanger. Esta mujer que propugna la abolición del matrimonio, pero se hace finalmente homosexual, era una pervertida sexual, y crea las clínicas de aborto para negros, la Liga de Control Natal, la Liga Eugenésica, es decir, esterilizar miles de familias. Esta mujer es la que hace el movimiento feminista norteamericano, y esta mujer es el ícono del movimiento feminista argentino que se llama Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas, que ustedes como pueblo heroico la sacaron corriendo el año pasado. Me encantó. Bueno, feminismo radical, antecedentes históricos. Seguimos. El que crea las bases del feminismo radical es el creador del pensamiento comunista, me refiero a Engels. Los dos creadores de la ideología comunista son Marx y Engels, que se apoyan en la filosofía de Hegel. Hegel analiza la historia como oposición de clases, es decir, y por supuesto, toda como dialéctica filosófica. A blanco se opone negro y la síntesis es gris. En realidad dice, a la tesis se opone a la tesis se opone la antítesis, y la síntesis es la nueva solución. Por ejemplo, toda la historia, el devenir de la historia se basa en la lucha de clases. En principio es el que habla de clases sociales, nunca se había hablado de clases. Toda persona estudiando, evolucionando de la pobreza total puede llegar a ser una... Entonces él habla de clases y dice que a la clase capitalista se opone la revolución del proletariado, que serían los pobres, y la síntesis sería la dictadura del proletariado. Entonces, el marxismo existe si existe el conflicto. El marxismo no busca resolver nada, busca la continuidad del conflicto y poner el conflicto en todos los estamentos para que exista el marxismo, si no, no existe. Entonces, ¿qué dice Engels? Este libro, que también tendrían que leer, es La familia, la propiedad privada y el Estado, que escribe Engels en 1884, y dice así. A ver, volvé para atrás. El origen, la clave de la historia es la lucha de clases. Y la clave del matrimonio y la familia es la lucha de los sexos. Por primera vez en la historia del hombre, Engels plantea el matrimonio como oposición, como explotación del sexo masculino hacia el femenino. Entonces, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con la aparición del matrimonio monogámico. Seguimos. El hombre en la familia es el burgués y la mujer representa en ellas al proletariado. Es la primera vez en la historia que se ve el matrimonio como un conflicto y una oposición, y no como una unión de voluntades donde se procura el bien común y el bien de los hijos y de la prole. Seguimos. Dice Engels que la madre perdió sus derechos a tener hijos. La abolición del derecho materno en la filiación fue la gran derrota del sexo femenino. Palabras textuales de Engels. La maternidad entra en escena bajo la forma de esclavizamiento de un sexo por el otro. Es la primera vez que se proclama el conflicto de los sexos. A partir de ahí se ha generado en el sentir común ese hombres contra mujeres. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, y todo lo demás que seguimos. La gran difusora de este pensamiento es Simone de Beauvoir. Yo la tuve lectura obligatoria en la escuela hoy,
y a su amante Sartre. Hoy nadie se acuerda de Sartre. Sartre fue un escritor totalmente perverso, existencialista, nihilista. Me acuerdo del último libro que leí, un horror. Yo era chica, tendría 17 años, en la escuela y el último libro fue La náusea, que termina diciendo: el hombre es una pasión sin sentido que va desde la nada hacia la nada. Ese es el pensamiento en el que se sustenta esta ideología. El hombre es una pasión sin sentido que va desde la nada hacia la nada. Simone de Beauvoir era el amante de Sartre. Imagínense que Sartre decía de ella que era su amor necesario pero no suficiente, porque a él le gustaban las chicas jóvenes, entonces ella le traía a las chicas del liceo para que él las desvidrara y las llevaba ella misma a hacer el aborto, porque Sartre no quería tener hijos. Y luego le llevaba las alumnas que tenían los dos en la Sorbona, eran sometidas a todas estas prácticas sexuales de 4, de 3. Tanto es así que cuando muere Simone de Beauvoir se publican las cartas de ella con Sartre, se trataron toda la vida de usted, y en esas cartas se mofaban con nombre y apellido de las chicas que sometían. Esto salió en la revista de La Nación del año 97, me impactó muchísimo el artículo. Comenta el periodista que cuando se publican esas cartas, una estudiante que había sido tan nerviosa que se había comido durante su alumnado en la Sorbona de esta gente, no las uñas sino la falange, la última falange, se había comido una parte del dedo de los nervios y el horror que pasó para recibirse. Cuando lee estas cartas y ve su nombre y apellido publicado, mofándose de ella, se suicidó. Imagínense, ¿por qué les cuento todo esto? Imagínense lo que la mujer esta que vivió así hasta el último momento, porque Sartre, fíjense qué curioso, se murió como Herodes. Tuvo una... Mi costumbre es meter la pata, como verán. Tuvo una especie de gangrena. Yo en los artículos no tuve exactamente, pero por lo que describen, el parte médico es como una gangrena gaseosa en la parte inferior del cuerpo, con un olor espantoso. Herodes tuvo eso, dice la tradición, que era tan grande el olor que despedía que le daban la comida con una caña larga para entrar a la habitación. Bueno, lo mismo parece que tuvo Sartre, y ella estaba tan enferma que se quería meter con él en la cama. Y los médicos la convencen de que no lo haga y muere unos meses después sola y alcohólica, ¿no? Imagínense una mujer que vive así, el sentimiento que tendría de su propia feminidad, el desprecio que tenía del sexo femenino. Por eso ella escribe el libro famoso que se llama El segundo sexo, que dice más o menos así: ese ser intermedio entre el macho y el castrado que llamamos femenino es una creación del varón para servirse de él. Se llama El segundo sexo. Eso es lo que piensa Simone de Beauvoir. Y también dice que, fíjense, pensamos que ninguna mujer debería tener la opción de ser madre. No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en la casa cuidando a los niños, porque si lo permitimos, gran cantidad de ellas optará por ello. Debemos hacer una sociedad totalmente diferente, construir una sociedad. Por eso la pongo después de la frase de Cristina, y lo que están haciendo ahora los funcionarios de educación, que una de ustedes me dijo recién, que bajan a los docentes, que los padres no tienen derecho a opinar porque la ley ya les sacó la patria potestad, y sí o sí tienen que bajar estas políticas de género y homosexualidad a todos los niños, que tienen una pila de cartas acá del Ministerio de Educación rechazando la imposición de la educación sexual, y los que vinieron de Buenos Aires les dijeron que no sirven para nada porque no tienen ley que los ampare. Se ve que ignoran la Constitución Nacional. Pero bueno, seguimos. Uno no nace, me voy a poner al costado para que puedan acceder a lo que he escrito. Uno no nace, sino que se hace mujer. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado que se califica de femenino. La mujer tan solo tiene una dimensión corporal que la condiciona y de la que debe desprenderse para poder llegar a ser como el hombre, la maternidad. Textuales palabras de los textos de Simone de Beauvoir.
¿Qué es construir? Entonces vamos a ubicar filosóficamente de dónde viene esta palabra, que la usa Bouvard y la usa nuestra presidenta y la usa Macri. ¿Recuerdan la historia de la filosofía? Los griegos contemplaban esos monstruos que cimentaron nuestra civilización, esos grandes hombres, me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Que luego van a ser revistos o recreados por Santo Tomás en su famosa Summa Teológica. Pero lo interesante es que el griego miraba con esa enorme inteligencia que tenía la naturaleza y veía un cosmos y un orden, y solamente describía eso que veía, y a la vez tenía un sentimiento de contingencia y de indigencia, de contingente, porque esta maravilla que es el cosmos, dice Platón, existe sin mí, y a pesar de mí, yo solo contemplo y pertenezco a esta obra. Y un sentimiento de indigencia, es decir, se veían en las manos de un ser superior, una inteligencia superior que tenía que haber creado este orden. Esa indigencia los llevó, como paganos que eran, a reconocer que tenía que haber un solo ordenador y un solo, que no podía ser los dioses paganos que ellos creían, humanos, sino una inteligencia, un ser, que se llama el ser, Aristóteles, el ser por excelencia, que era creador y que era responsable de todo lo que había. Eso crea la filosofía realista, es decir, nosotros miramos la realidad, la contemplamos, la observamos y nos regimos por sus leyes. En cambio, es mucho más largo, empieza Guillermo de Ockham en el siglo XIV, no voy a detener, pero llega finalmente hasta Kant, el pensador alemán, que dice en su teoría del conocimiento que la realidad la crea mi pensamiento. Si yo pienso, y entonces creo lo que mi pensamiento percibe. Eso es el primer constructivismo filosófico. Mi pensamiento los construye ustedes, ya no somos realistas como los griegos que observamos la realidad y nos ponemos afuera, somos objetivos, la realidad existe sin mí, a pesar de mí, sino que ahora somos subjetivos, yo creo la realidad, mi inteligencia y mi pensamiento los creo, ustedes existen porque yo lo pienso, y yo pongo mis propias leyes morales porque yo soy el creador de la realidad. Eso es el constructivismo filosófico, y de ese constructivismo filosófico viene el constructivismo marxista, donde nosotros construimos la realidad que queremos. No existe un orden anterior, les fui dando todos los pasos desde la deformación del pensamiento humano hasta llegar al constructivismo de la generación del 50, con Sartre y Simone de Beauvoir a la cabeza, y en nuestro medio los constructivistas del año 80, los años 80, que imponen con Caputo a la cabeza como única norma la educación sexual, 1987. No olviden que Caputo y Roulet, la gobernadora de Buenos Aires, fueron los principales activistas de la revolución marxista de mayo del 68 de París. Entonces ahora lo que están viendo es la evolución en la historia del pensamiento comunista marxista en el medio intelectual. Esto es lo que baja a nosotros en los planes de educación. Seguimos. Fíjense, la figura que tiene que destruir el marxismo feminista es la del padre de familia, que también lo dice Engels. Mientras existe la figura de los dos grandes enemigos, describe Engels, para imponer la dictadura del proletariado, es decir, el comunismo internacional, son la Iglesia Católica y la familia monogámica. Mientras exista la figura del padre de familia, es inevitable que los pueblos evoquen la figura de un Dios Padre Creador. Entonces el padre tiene que ser sacado de la historia, de los derechos, acusado de patriarca. El feminismo radical o de género parte de esta visión ideológica de la realidad. La relación íntima del varón y mujer históricamente es de opresión y explotación de la mujer por parte del varón, y el malo de la película sería el esposo o padre. Seguimos. Volver para atrás. Acá tenemos algunas frases. Los modos básicos de explotación y sujeción son la procreación y la maternidad. Por tanto, el hogar, el matrimonio y la familia son los lugares de explotación. Esta relación de opresión y explotación de la mujer por parte del varón constituye un sistema de dominación que es el sistema de dominación básico sobre el que asientan todos los demás sistemas, el patriarcado. Esto lo dice una feminista famosa, Kate Millett. Entonces, entienden
El feminismo marxista concibe como clase opresora al padre de familia, de manera que se tiene que levantar la mujer en revolución contra su marido, contra las dos condiciones que determinan su esclavitud, la maternidad y la esponsalidad. Este sistema de dominación, el patriarcado, ha construido una serie de características discriminatorias respecto de la mujer que la determinan como tal, creando con ello un género, el femenino, esencialmente inferior al masculino. Es decir, fíjense cómo hablan de constructivismo y creación. La base del sistema capitalista de explotación es la familia, donde el padre de familia es el capitalista, el explotador, y la mujer es el proletario, el sexo dominado. Seguimos. Principales figuras: Engels, Sulamit Firestone, Simone de Beauvoir, Margaret Sanger. Fotos de los comités de mujeres, acá de las mujeres autoconvocadas, aborto libre y gratuito. Bueno, figuritas. Seguimos. La revolución feminista, que es la antecesora de la educación sexual obligatoria. Seguimos. Acá tenemos a Sulamit Firestone. Quiero que escuchen, lean y recuerden esto. Yo voy a dejar el power. Si el sistema de dominación patriarcal, opresión y explotación de la mujer es el sistema de dominación básico sobre el que se asientan todos los sistemas de dominación, al encarar la destrucción del sistema de dominación patriarcal, se está encarando la destrucción de todo otro sistema de dominación. Si ustedes destruyen la familia, destruyen al varón, destruyen al capitalismo. Y por lo tanto imponen la dictadura del proletariado. La opresión radical consiste en la maternidad. Esta es la servidumbre reproductiva determinada por la biología. De ahí se sigue la necesidad de controlar los medios de reproducción. Entonces, los que han leído La plusvalía y la praxis marxista recuerdan que en el planteo marxista el capitalista es el dueño de los medios de producción. Usted tiene una carpintería y entonces sos el malo capitalista, la mala capitalista, porque tenés la máquina de carpintería, la sierra, la madera, el local. Entonces tu empleado, que sería el proletario, no solo te tiene que matar, sino que se tiene que adueñar de los medios de producción. Eso es la praxis marxista. Adueñarse el proletario de los dueños de producción. De la misma manera, dice Sulamit Firestone, la mujer se tiene que adueñar de los medios de reproducción para liberarse de la opresión del varón. Ser la que controle ella misma y sola la maternidad, el dominio sobre el nuevo hijo. La revolución de las mujeres para controlar los medios de reproducción es paralela a la revolución del proletariado para controlar los medios de producción. Y la forma de controlar los medios de reproducción es la abolición de la familia biológica. Seguimos. Asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada, las mujeres, se alcen en revolución y se apoderen del control de la reproducción. Se restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos. Empoderamiento. Como también el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas técnicas como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Ley de educación sexual. La meta definitiva de la revolución feminista debe ser no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de sexos mismas. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán culturalmente. Textuales palabras. Seguimos. Esta es la revolución feminista. Seguimos. Importancia o aparición de la píldora, es decir, de los anticonceptivos, que permitieron separar la procreación del placer sexual, porque no se trató simplemente de poder tener sexo seguro, sin hijos, sino ante todo de poder separar dos cosas que en la naturaleza están unidas y de este modo obtener una primera liberación de la esclavitud de la maternidad. Tomo la pastillita, tengo sexo cuando quiero, total, no voy a tener hijos. Seguimos. No olviden que Rockefeller hace los anticonceptivos en 1950, la producción masiva de anticonceptivos, utiliza para ello a 1.720 mujeres panameñas, que la mayoría murió en el experimento, y cuando estuvo listo, se lanzó en América a los dos países que eran de riesgo, Argentina y Canadá.
La Argentina dificultó su crecimiento demográfico desde los años 50, que está haciendo anticoncepción. Pero Rockefeller, desde el año 1913, el primer Rockefeller decide aplicar el marxismo. Todo esto que ustedes ven ya lo había publicado Engels. Seguimos. Bueno, acá, perdóname, volví para atrás. Fíjense, ni Dios, ni amo, ni marido. Estos son los lemas. Todos ustedes han visto pintada la ciudad de Resistencia con estos lemas. Seguimos. Otro paso de gran importancia es la defensa del placer sexual autónomo de las mujeres. La independencia entre el sexo y el coito. Las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con otras mujeres porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas capitalistas de explotación. Las lesbianas no son mujeres, por lo tanto no están explotadas. Así como se separa con la píldora y el DIU la concepción del acto sexual, luego con el lesbianismo se separa el placer sexual del coito con el varón. La independencia del sexo oprimido se realiza mediante el lesbianismo. Por eso siempre tener en claro que en todos los organismos que vinieron, se recuerdan las organizaciones de mujeres, Pan y Rosas, las fulanas, todas ellas son lesbianas, porque el lesbianismo es una posición política, no tiene las características de la homosexualidad, es una posición voluntaria e ideológica. Una conquista del feminismo socialista. No es una conquista de los homosexuales. Los homosexuales fueron instrumentalizados. La ley debe ser ubicada en la guerra contra la heterosexualidad, cuya manifestación jurídica e institucional por excelencia es el matrimonio. Al sacar el matrimonio, hacer matrimonio homosexual, tenemos dos cosas. Primero, destruimos el matrimonio biológico, el matrimonio normal, porque si es lo mismo el matrimonio sexual no hay ninguna diferencia jurídica, ni social, ni cultural. Pero además el fin de la ley es la normalización de la homosexualidad, que es lo que se ha logrado en los jóvenes. Todos los jóvenes del país sometidos a los planes de educación digitados desde Buenos Aires creen que la homosexualidad es una opción normal. Esa fue la finalidad del matrimonio homosexual, y eso es lo que quiso decir Cristina Kirchner cuando dijo: no estoy promulgando una ley, estoy haciendo una construcción social transversal, diversa y amplia. Otra sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Ideología de género, instrumentos de revolución. La palabra género tiene la misión de obviar la palabra sexo, reemplazarla. Porque sexo tiene la connotación biológica ineludible, sexo masculino y sexo femenino, en las plantas, en los animales superiores, en los mamíferos. Somos sexuados, hay sexo. Entonces esa palabra debe ser cambiada por género, que es una palabra neutra, viene del inglés gender, y fue adoptada en la conferencia de Pekín del 95. Ahí oficializan la palabra género. Viendo la resistencia que tenían las mujeres de los países normales como el nuestro, se obliga a la instalación oficial de la palabra género. Cuando bajó la directora del Banco Mundial, el 3 de marzo de este año, ¿recuerdan? 3 de marzo de 2018, baja Christine Lagarde a nuestro país, aparece en el diario con Macri, y dice así: no vine a hacer nuevos convenios, vine a fiscalizar personalmente el compromiso del gobierno con las políticas de género. Y Macri le da la mano y le dice que le otorga la facultad de controlar ella misma en todas las instituciones y estamentos, y está aplicándose la ideología de género, y al otro día recibió los 15.000 millones de dólares. Primer depósito del Fondo Monetario. Un mes antes, Margot Thomas, la representante del Banco Mundial, 2 de febrero de 2018, baja al país, titular de diario: en la Argentina hay 30 millones de pobres, hay que legalizar el aborto. Así nomás. Y abajo dice: con la legalización del aborto, la mujer se tiene que incorporar al mercado laboral. ¿Qué quiso decir con esto? Lo que pasa en Francia, que vino paralelamente Ségolène Ségolène, que habló en el Congreso, los que vieron las ponencias en el Congreso, esta francesa extraordinaria, experta en educación,
dijo desde que en Francia se legalizó el aborto, las mujeres han perdido todos los derechos, porque cuando quieren pedir en la empresa que las emplea licencia por maternidad, la empresa dice de ninguna manera si es legal el aborto. Nosotros no estamos de acuerdo, si te querés tener un hijo te tienes que ir. Y además cuando hacen juicio por alimentos, los padres contestan que ellos querían el aborto, que ellos el aborto es legal, no tienen por qué asumirlo, si ella no lo hizo, el problema de ella. Esa es la situación real de los países donde se legalizó el aborto, la inversa de la situación. Pero lo que dijo al final es la verdad. Con el aborto la mujer se hace una esclava del sistema de producción, no tiene ninguna excusa para no incorporarse. Es más, las Naciones Unidas tienen un organismo que se llama PASEF, el proyecto para el empleo femenino, está radicado en Sicilia y vino al país a instaurar en todas las universidades hace 10 años, 2008, 10 años, toda la enseñanza en género obligatoria en todas nuestras universidades. PASEF, para el empleo femenino, que ninguna mujer se quede trabajando en su casa y cuidando a los niños. El género entonces, término ambiguo, confuso y maleable, básicamente lo que afirma esta ideología es que ser varón o mujer no sería consecuencia de la estructura biológica del individuo, sino fruto de la sola influencia de la cultura. Recuerden que el marxismo dice que todos los hechos provienen del devenir cultural, que todo lo que existe lo crea el hombre y su cultura, que no hay nada natural y no hay orden natural. El género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni el resultado causal del sexo ni aparentemente tan fijo como él. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, cuando ustedes hablan de hombre y masculino, pueden significar un cuerpo femenino o masculino y viceversa. Eso es género. Género es separar de la definición de sexo. Género es un artificio de la cultura, por lo tanto es móvil como la cultura. Y es fluido, ahora hablan de líquido, sexo líquido. Por eso es perspectiva. Entre los dos extremos, la persona puede elegir como un menú a la carta. Esto lo ha dicho Judith Butler, otra de las grandes feministas que han escrito todo lo que hoy se incorpora en las universidades como ideología de género. Por supuesto, políticas de género se llaman. ¿Dónde se estudia esto? Se estudia en la universidad, como les dije al principio, Johns Hopkins, y lo estudia este médico, si se le puede llamar así, John Mooney. Estamos hablando de la década del 70. Es el primero que crea la materia o especialidad sexología, y dice todo lo que les acabo de decir, que el género es una creación de la cultura, que no hay nada biológico. Y ocurre una desgracia, que él la utiliza como el experimento exitoso en el que sustenta el género, que fue así. Un matrimonio, seguimos, Rainer, un matrimonio judío, tiene unos mellicitos gemelos. Recuerdan que los judíos tienen esa práctica que se llama circuncisión. En esa circuncisión eran pequeños, muy chiquitos, los mellizos gemelos, le amputan el pene, pobrecito, a uno de los nenes, a Bruce, y los padres, imagínense, desesperados, los pediatras los mandan inmediatamente, bueno, no sabían qué hacer, lo vayan a ver a este sexólogo que está en el hospital Johns Hopkins, así allí marchan, ¿y qué les dice este hombre? No hay ningún problema, operamos al nene, lo transformamos en mujer, le damos hormonas y ya está. Si es una creación cultural. Y así lo hacen. Operan al nene, lo castran. ¿Entienden? Al chiquito que no se podía defender. Como están haciendo ahora por la ley de género, ¿no? Los chiquitos pueden pedir el cambio de sexo. Le ponen la vaginita quirúrgica, la denominan como Brenda. Y seguí la otra. Allí vemos a Bruce transformado en Brenda, con pelito largo, vestidito. Por supuesto, igual tiene el gesto de varón, si ustedes la ven. Seguí. ¿Y qué pasa con Brenda? Que ese amor que tienen los gemelos entre sí, que es algo llamativo, los mellizos gemelares tienen... Brenda quería ir a jugar con su hermanito, con Brian.
Quería rápidamente ir a jugar al fútbol, se sacaba el vestido, se arrancaba el vestidito, se sacaba las colitas. Y lo peor de todo es que hacía pis parada, pobrecita, en la escuela, y las compañeras se reían. Entonces, ¿cuál era la solución? Psicoanálisis. Desde los 4 años, el chiquito fue sometido a psicoanálisis todas las semanas de su vida. Y a los 15 años, cuando ya la criatura, por supuesto, sufría horror, imagínense lo que fue esa vida, hormonas, con el malestar hepático y funcional que eso le ocasiona, operación, psicoanálisis, separación de su hermanito gemelo, ella tenía que ir a una escuela de nenas. Por supuesto, ¿cómo hacía la familia? La llevaba al psicólogo, cuando el nene planteaba, toda la semana el psicólogo. Y así ocurre que la llevaban a su vez número 1.000.000 a su sesión de psicoanálisis, no sé, digo 1.000.000 por decir. El chiquito se acerca a la ventana del mismo hospital y le dice al padre que se iba a tirar por la ventana, si no quería vivir más así, se lo llevaba al psicólogo. Y el padre se quiebra, ya se había hecho alcohólico, se arrodilla y llorando le cuenta toda la verdad. Este chico, yo leí el libro que escribe él antes del año 2000, en el librito que lo escribe con un periodista Colapinto, y dice así: sentí un enorme odio, pero a la vez un gran alivio, porque yo sabía que era varón. Sentí un gran alivio de toda la inquietud que me acompañó toda mi existencia, todo ese sufrimiento horrible por mi identidad. Yo sabía que era hombre. Entonces sale, pasa la siguiente, se hace bautista, se enamora de pide que lo operen como varón. Primero pasa la siguiente, acá lo van a ver, ya vestido de varón, se pone de novia con una chica bautista, de denominación evangélica bautista, y se bautiza como David. Y la chica le pide por favor que escriba este libro para que no engañen a los padres ni a la gente. Ese es el libro que yo leí por indicación del rector Ricardo de la Torre de la Universidad Católica de La Plata. Pero lo que ocurrió, eso yo lo habré leído en el año 2000 o 2002. Y 2 o 3 años después de salido ese libro, parece que el hermano gemelo leyó lo que había sufrido su hermano y que él no había hecho nada y se pegó un tiro. Y cuando se suicida el hermano, se suicida David también. Ese fue el exitoso experimento que menciona John Mooney como fundamento de la ideología de género. Pero esto no se cuenta. Solo se pone el nombre de los mellizos como experimento exitoso. Seguimos. Entonces, género es un término confuso, es una construcción cultural, es radicalmente independiente del sexo, no hay relación causal entre sexo y género. El género es un artificio, es decir, una construcción del hombre, libre de ataduras. En otras palabras, es una construcción abierta cuyo contenido lo fija también libremente el hombre. Pero además, también se afirma, escuchen esto porque esto lo dice Mariana Lasky, otra feminista, yo creo que son enfermas estas mujeres, la diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica es ella misma un proceso histórico-cultural. O sea, que nosotros leamos la diferencia genital de los sexos biológicos también lo hacemos porque hemos hecho una construcción cultural. Eso es crudamente lo que están enseñando en la escuela a todos nuestros hijos y nietos. Por favor, quiero que no te olviden. Seguimos. El feminismo está de moda, lo sabías. Seguimos. La ideología de género no se limita al plano sexual, sino que es totalitaria, porque abarca la interpretación de toda la realidad. Es el prisma a través del cual se ve la realidad, se transforma. En este sentido, es totalitaria. Decimos que el matrimonio entre homosexuales es naturalmente infecundo, pero con la ley de adopción se permitió a los homosexuales adoptar hijos. Estamos construyendo una nueva sociedad. Cada paso que se da legal, sugerido por los ingenieros sociales que asesoran al grupo de poder que les planteé al principio, son miles de ingenieros sociales trabajando para esto. Cada paso legal que se da en nuestro país es esto, un avance en una construcción de una nueva sociedad. En definitiva, se trata de inventar la sociedad que queremos construir,
Declaración del feminismo autónomo en Cartagena en 1996. Para esta construcción revolucionaria de un nuevo mundo tiene un rol clave el lenguaje, porque para esta ideología el lenguaje no expresa la realidad, sino que la crea. Cuando yo les dije hace un rato que Kant se basa en precursores filosóficos, me referí concretamente a Guillermo de Ockham. Santo Tomás había dicho que por encima de la ratio el hombre tiene el intelectus, cosa que es cierta. Intelectus en griego significa visión. Es la capacidad del hombre de ver el bien y el mal, dice Santo Tomás, de ver la esencia de las cosas, lo que sabemos que está bien o que está mal. Guillermo de Ockham no solo niega la existencia del intelectus, dice que solo existe la ratio, sino además niega los universales de Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? Que nosotros contemplamos la realidad y, como dice el Génesis, nosotros nombramos la realidad. ¿Qué hacemos con el nombre? Nosotros al nombrarla le definimos lo que la cosa es, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el Génesis? Que Adán nombra las cosas que están creadas y que él ve. En general, el nombre es la denominación de esas características que tiene. En cambio, Guillermo de Ockham no solo dice que no existe el intelectus, sino que al revés, él crea el nominalismo, que nosotros al nombrarlas creamos las cosas. Eso es el nominalismo. Es exactamente lo contrario. Escritores contemporáneos nominalistas son Umberto Eco, socialista, y Borges. Borges es de ese pensamiento nominalista y es esencial en la ideología de género y toda esta ideología marxista. Nosotros ponemos nombres que crean la sociedad. Miren cómo lo dice bellamente Borges, terrible. Umberto Eco es el autor del Nombre de la Rosa. El nombre de la rosa. Al nombrar la rosa, hace la rosa. Pero bueno, el argumento no viene al caso, pero el detective que aparece como protagonista de esa novela, los que la leyeron, yo no vi la película, digo el libro, es Guillermo de Ockham, que aparece con el nombre de Guillermo de Brancaville, un detective que creía en la razón y en la lógica solamente. ¿No es cierto? Y Borges dice así, porque siempre todas estas cosas malas están disfrazadas de dulzura. Ustedes leen a Kant, es hermoso, leen a Freud, es hermoso, leen a Borges, y Borges dice así, si en el nombre está la esencia de las cosas, si como dice el griego en el cratilo, en el nombre está la esencia de las cosas, en el nombre de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Miren qué bellamente dice esta mentira. Si nosotros nombramos el Nilo, creamos el Nilo. Si nombramos la rosa, creamos la rosa. Eso es el nominalismo, y en el nominalismo marxista se basa la palabra género. Yo creo la realidad, creo una nueva categoría que no existe en la naturaleza. En la naturaleza existe el sexo. Como yo supero la naturaleza, nombro el género y creo el género. Y acá, en definitiva, se trata de inventar la sociedad que queremos construir. Para esta construcción revolucionaria de un nuevo mundo, entonces, tiene un rol clave el lenguaje. Y acá entra en juego el fundamental concepto de desconstrucción y luego construcción. Primero hay que desconstruir. Nosotros decimos que el matrimonio nunca existió, que no es natural, que nosotros nos convenció el mismo sexo masculino de que el matrimonio era lo natural, entonces tenemos que deshacer ese matrimonio para luego construir la perspectiva de género que reemplaza el matrimonio, en esa elección. Entonces, el primer paso es convencer a las personas que los términos o conceptos aceptados universalmente como naturales son percepciones de la realidad, son construcciones sociales. Naturalidad y normalidad del matrimonio entre varón y mujer. Luego se trata de desconstruirla. El matrimonio entre varón y mujer es discriminatorio. Por último, se construye socialmente el nuevo concepto de matrimonio, como de cualquier otra cosa fluida, es móvil entre los dos extremos, masculino y femenino, por eso hablamos de perspectiva, se puede optar entre un sexo y el otro. Eso es género, es
primero desconstruir. Por eso fue muy importante en el gobierno en 1987, el 3 de marzo de 1987, fue la primera desconstrucción. Hubo un solo periodista independiente cuando se implementa esta secuencia que empieza con Alfonsín y termina ahora. Son diferencias de matices, no hay, todo fue una continuidad a lo largo de todos los gobiernos, ¿no es cierto? Les dije, la procedencia de Caputo tenía un papel fundamental, tenía que desconstruir la educación. El único periodista que quedó independiente fue Iglesias Rouco, que escribía anteriormente en el diario de la Prensa, que creó en ese momento un semanario que se llamó El Informador Público. Yo lo compraba todas las semanas y ese día lo recuerdo porque era mi cumpleaños, 6 de marzo de 1987, se publicó la nota Orgía en el Palacio Pisurno. Verdaderamente fue una orgía, y al otro día denuncia la reunión entre Alfonsín, Sábato, que era el sobrino de Sábato, ministro de Educación, Rulet y Caputo. Sacaron el programa obligatorio que había en nuestro país, que hizo grande la Argentina, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Cualquier chiquito que salía de séptimo grado tenía, por supuesto, todos los géneros literarios, los tiempos verbales, historia universal, historia argentina, biología, matemáticas hasta raíz cuadrada, sin calculadora. Y ni hablar de cualquier colegio de quinto año, ¿no es cierto? Era una cultura devastadora. La Argentina tenía el 86% de la población alfabetizada, porque además teníamos el servicio, además de las escuelas gratuitas con ese programa en todo el país, servicio militar obligatorio donde se enseñaba a leer y escribir a todos los jóvenes, contra el 70% de la alfabetización de los Estados Unidos de América, y alfabetización cualificada. Entonces saca ese programa, deja contenidos libres, primero desconstruir, con la única obligación de educación sexual, la primera cláusula de obligatoriedad de educación sexual, 1987. Recuerden lo que dijo su creador, Guttmacher: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. E impone dos metodologías de trabajo, las docentes que estén aquí: psicogénesis de Piaget y lectoescritura. La lectoescritura reemplaza a la forma que tuvimos los grandes de aprender a leer y escribir, M con A, más, P con A, pa, esa combinación hasta el infinito de los signos, de los símbolos literarios, las letras, nos permite leer libros inmensos, ¿no es cierto?, leer toda la vida. Pero los chiquitos disléxicos no pueden hacer esa lectura, porque no pueden decodificar y transformar al lenguaje lo que leen. Entonces se inventó la lectoescritura de memoria, es un método mnemotécnico. Se recorta, se escribe en letra de imprenta, se recorta la O, el nene ve la O y la reconoce de memoria, escucha la B y la V y la reconoce de memoria. Con ese sistema el niño puede leer una página. El niño disléxico que no hubiera leído nada puede leer una hoja, pero todos los otros niños también pueden leer una hoja. Nunca van a poder leer un texto grande, porque esa forma de aprender el lenguaje no les permite la combinación de los caracteres literarios. ¿Vamos entendiendo? Pero además se aplicó psicogénesis. Psicogénesis de Piaget es el freudo-marxismo, hijo de los tres sucesores de Freud, encargados por Rockefeller para hacer la revolución sexual. Me refiero a Marcuse, Fromm y Reich, su sucesor, su aprendiz. Piaget determina lo que se llama psicogénesis, según la cual cuando ustedes le enseñan una regla ortográfica o le corrigen una falta de ortografía, al niño le generan una neurosis. Por lo tanto hay que poner una palabra generadora y solito en algún momento va a aprender a leer, tal vez a los 17, 18 años, ¿no?, con un poco de suerte, que es lo que pasó en nuestro país. Eso se aplicó, la desconstrucción y la construcción de un nuevo sistema educativo. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos aclarando el panorama? ¿Seguimos? Siempre el hombre ha utilizado construcciones sociales de acuerdo a la ideología de género. Ese es el otro cuento. ¿Y cómo lo hacen? Recuerden Hollywood. La vida de Virginia Woolf, de Alejandro Magno. ¿Quién va a defender? La presentan como lesbiana. Alejandro Magno como homosexual. Es decir, vamos creando personajes y convencemos a la gente de que siempre fue así.
de que siempre hubo construcciones de género, pero los varones, que son malos para engañarnos, nos hicieron creer en la biología y en el matrimonio. Durante siglos la utilizaron los varones para construir un sistema de dominación patriarcal en base a conceptos como maternidad, matrimonio, familia monógama, etc. Parte del sistema de dominación consistió en hacer creer a las personas que la heterosexualidad y el matrimonio con vistas a la procreación son naturales, y estas creencias es lo primero que se debe destruir. Nos han engañado, nos han dicho que tener hijos es natural. ¡Qué cosa horrorosa! Una vez desconstruida la concepción patriarcal, la ideología heterosexual, la reducción de género a masculino y femenino, el ser humano habrá de elegir aquella opción que más se ajuste a sus preferencias personales, construirse a sí mismo, lesbiana, transexual, varón, gay, mujer, travesti, bisexual. Son todas posibilidades, quizás haya otras, pero en cualquier caso el ser humano puede siempre cambiar de opción. Por eso hablamos de sexo líquido, hablan ahora los documentos de educación. Sexo líquido, sexo fluido. Y acá viene la educación sexual. La infancia también es una construcción cultural, y de la misma manera que debe producirse una emancipación de la mujer, debe también producirse una emancipación sexual de la infancia. Hay, por tanto, un rechazo de la cultura de protección y cuidado de los niños, y una búsqueda de emancipación de la infancia a través de la activa intervención del Estado, supliendo las funciones que antes se asignaban a los padres. Comillas, a los niños debe inculcárseles la convicción de que ante ellos se abren muchos caminos, de que nadie ha establecido desde arriba cuál es el correcto. A esta mujer, Margaret Mead, se debe la famosa frase: todo niño debe ser niño deseado, y si no es deseado debe ser matado. Es un amor la feminista esta. En consecuencia, los principales objetivos de esta revolución son la revolución feminista, la liberación del cuerpo femenino, del sexo y la maternidad. Eso es la CEDAW, el protocolo de la CEDAW: consagrar el derecho a su propio cuerpo y la libre elección de sexo. El control de natalidad, anticoncepción, esterilización, aborto como consecuencia de la lucha contra la política heterosexual y la liberación de la maternidad. El fin de estas políticas es la liberación de la mujer de lo que la esclaviza, que es la maternidad y la responsabilidad. La disolución de toda diferencia entre los sexos en un nuevo ser amorfo y universal, y luego construcción social y opción o elección individual. La reducción de la infancia desde la bisexualidad original. Hay que reeducar a los niños para que no crean el cuentito de la bisexualidad original. Ya lo están haciendo. Y por último, la normalización de la homosexualidad y de todo lo considerado anormal. En palabras de Foucault, mientras no exista el matrimonio entre hombres, entre varones, no existirá la civilización. Les aclaro que desde el 87 todos los colegios de magisterio, de la licenciatura de educación, de profesorados, tienen como pensadores rectores a Erich Fromm y a Foucault. Pueden verlo en todos los manuales de educación. Así se está generando, se está educando a nuestros maestros y profesores desde 1987. Ahora les voy a mostrar una clase en Brasil de educación sexual muy democrática, donde 4 maestras quieren obligar a un chiquito a pintarle los labios. Lo vemos, a ver. Tonto y desobediente. Desobediente. Así están haciendo con nuestros nenes, los pintan los labios, las nenas tienen que jugar con autitos y los varones con muñecas. Esto se está haciendo en Dinamarca y en Suecia hace más de 10 años. Sí, obediente.
¿Cuál es la estrategia de las feministas? Lo que están viendo ante su cara, ante nuestra cara, hace unos 10, 12 años, tomar el poder, no buscando gobernar un Estado, sino el poder en sus diversas y principales manifestaciones vinculadas a la cultura. La revolución es cultural, es gramsciana. Sus postulados no son siquiera los de los partidos mayoritarios, pero se hacen parte de estos partidos y ocupan posiciones relevantes en el campo de la cultura, la educación y los medios de comunicación. Se trata de actuar sobre todo aquello que es aceptado como natural para persuadir que se trata de construcciones sociales, por tanto creadas por el hombre, por tanto relativas, subjetivas y cambiables. En última instancia, se trata de modificar el sentido común, como dijo Gramsci. Seguimos. Acá van a ver, esto es más evolucionado en los países nórdicos, cómo las hacen jugar con un homosexual desnudo. Las chiquitas pobrecitas se van acercando a ver si arranca para tocarlo. Las maestras le hacen tocar para perder el miedo. Esto es la legalización de la pedofilia. La siguiente ley que se va a implementar ya se borró de la clasificación internacional de psiquiatría. Ustedes saben que hay la IES y el DSM, que vamos por el DSM-5, DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5, es la clasificación internacional de las enfermedades mentales. Hace 20 años existía en el DSM-3 la transexualidad, homosexualidad y demás como trastornos sexuales. Y como trastornos sexuales graves, la pedofilia y con los animales, el bestialismo y otros, ¿no? Se sacó primero la transexualidad, después se sacó la homosexualidad, y nuestro exministro, miren cómo la nena gatea, pobrecita, con miedo para tocar ese ser desnudo que le están mostrando, ¿no? Pero también ahí aparece cómo permiten en la calle a estos, no sé si está este hombre bailando, ¿lo vieron? Bien, miren esto. Ahora, Filmus, cuando era, ¿se acuerdan, ministro de Educación? Me parece que fue de la Rúa, no me acuerdo, o del gobierno de la ciudad, que escribió a la Sociedad Internacional de Psiquiatría para que saquen la transexualidad, la pedofilia como trastorno, con estas palabras, porque el sexo con niños no siempre es displacentero para el niño. Eso se llama ahora sexo transgeneracional y está en tratamiento y va a venir como ley también. Esto ya lo están viendo en los países nórdicos. Esto es lo que nos están imponiendo. La ignorancia nos mata, chicos. La ignorancia nos mata. Nos han hecho un cuentito, nos hacen ver que es mayoritario, que no tenemos ningún derecho. Es peor que hagan esto a nuestros hijos a que nos maten a nosotros mismos. Sí. Pasamos. La interpretación entonces de la diferencia entre el varón y la mujer como oposición mutua es el punto de partida del feminismo radical. En el plano antropológico implica una negación de la existencia de la naturaleza humana, hay una reducción de lo humano a lo sexual y luego de lo sexual a lo artificial, artificio creado por el ser humano. ¿Por qué me remito al feminismo? Es decir, toda la gente que lleva la ideología de género y el pañuelito verde es el feminismo radical de género. Es el instrumento de la política de género y de la revolución de género y de la educación sexual integral. Ellas lo diseñaron. Y esto es entonces la negación de la naturaleza humana. No estamos ante una cosa simple o superficial. Estamos diciendo que no hay nada natural en el hombre y que es la cultura la que crea los sexos. La ideología de género es el principal instrumento que utiliza el feminismo actualmente y la perspectiva de género es el nombre de su estrategia. Es una ideología totalitaria porque abarca toda la realidad. Estamos cambiando toda nuestra realidad. Seguimos. El principal objetivo del feminismo radical es la eliminación de la maternidad como función de la mujer. Fíjense que están siendo esterilizados nuestros niños con muchos métodos, entre ellos con vacunas. Pueden dosar todos ustedes con electroquimioluminiscencia la presencia de gonadotrofina en la mayoría de las vacunas que reciben los niños.
Y luego de esterilizarlos, los ricos, los que tienen dinero, pueden acudir a fertilización asistida. Para ello debemos destruir las instituciones en que se apoya la función biológica maternal, que son el matrimonio y la familia. Entonces ahora, dos lesbianas o dos homosexuales que se han casado acuden a la fertilización asistida con todas las leyes que ya se han hecho y crían niños que, pobrecitos, no quiero saber su destino, ¿no? Seguimos, ahora vamos a ver una clase de educación sexual en Estados Unidos. El feliz día del orgullo gay a todos. No sé si se ve. Hi everybody. Feliz día del orgullo gay. ¿Quién de vosotros sabe lo que significa? Significa que toda la gente gay, transgénero, lesbiana y bisexual se reúnen y celebran serlo. Eso es absolutamente correcto, es una celebración de la diversidad sexual. Yo no soy homosexual, pero sí soy aliada de los homosexuales. ¿Vosotros? Sí, por supuesto. Muy buena respuesta. ¿Qué es lo que significa estar en el armario? Cuando sales del armario es cuando estás jugando en escondite, estás escondido y alguien te encuentra y entonces tienes que salir del armario y tienes que serlo. ¿Tiene sentido? ¿Qué pensáis del matrimonio homosexual? Pienso que es un matrimonio normal. Mi tía es homosexual, aún no se ha casado, y yo me pregunto si seré su niña de las flores. ¿Y sabes qué? Cuando descubres que tu tía va a casarse con una mujer y tu principal preocupación es si vas a ser la chica de las flores, estás imponiendo tus prioridades. ¿Creéis que sería bueno tener dos madres? Sí, pienso que la casa estaría llena de chicas y no habría chicos, exacto, y no podría limpiar el baño para los chicos. Hay muchas ventajas. ¿Y cómo sería tener dos padres? Sería una locura, dependería de sus personalidades, si son fiesteros. Eso sería obviamente una locura. Cualquier padre que sea un fiestero sería una locura. ¿Me podrías nombrar los famosos homosexuales? Neil Patrick Harris. ¿Quién es ese? ¿Ricky Martin? No. Ricky Martin es un cantante y ahora es un ícono gay. Un ícono gay es alguien reverenciado por la comunidad gay. Lady Gaga, sí, Anderson Cooper. Creo que he de hablar de Jodie Foster. Bueno, Jodie Foster es una mujer y ella, feliz día del orgullo gay. ¿Quién de vosotros sabe lo que el orgullo gay significa? Significa que la gente... Ya voy. Bueno, vieron la clase de educación sexual, pero te faltó el último pedacito, no sé qué pasó. So I'm not gay, but I'm a gay ally. Are you gay allies? Definitely. Great answer. What does it mean to come out of the closet? When you come out of the closet, it is like when you're playing hide and seek and you're hiding in the closet and then someone finds you and then you have to come out of the closet. Fíjense el final. Makes sense. What do you think about gay marriage? Matrimonio homosexual que es normal. Right. Sí. Honestly, I know that she's gay. She hasn't married yet. And I'm just wondering if I'm going to be her flower girl. And you know what? When you find out that your auntie is going to marry a woman and your number one concern is if you're going to be the flower girl, you have your priorities straight. Woo! Do you think it would be cool to have two moms? Sería lindo tener dos madres. The house is full of Sí, la casa estaría llena de chicas y no habría chicos. Exacto. No tendría que limpiar el baño para los chicos. Hay muchas ventajas. ¿Y cómo serían dos padres? Sería una locura, dependería de sus personalidades. Si son unos fiesteros, eso sería obviamente una locura. Cualquier padre que sea fiestero es una locura, sí. Y acá les dicen, no podrías nombrar homosexuales. Patrick, no sé qué. Ricky Martin. Les enseña a admirar las personalidades homosexuales, ¿no? Ícono gay. ¿Y qué dice? Lady Gaga. Van a ver el final. Jodie Foster. I find her. I cross my fingers and now Jodie Foster is a woman, and she made me Mi question propia my sexualidad me hizo sexuality. cuestionar cuando yo era niña, porque me gustaba mucho.
aparecía desnuda en la película Nail, yo la vi varias veces, dice, cuando era niña. Guay. Chicos, entonces vosotros, ¿recordáis que somos para la comunidad gay? Somos íconos gay. Por supuesto, soy un aliado, seguramente puede ser ícono gay. Todos tenemos que aspirar a convertirnos en íconos gay. Está haciendo eso. Seguilo. Esta revolución se lleva a cabo en forma silenciosa y no violenta, transformando la cultura, ocupando los puestos claves en lugares vinculados con la educación formal, la cultura, la difusión de ideas y la posibilidad de manipular el lenguaje, y descalificando a quienes se oponen a ella. Seguí. Los resultados: pobreza. Cuando yo me recibí hace 40 años había 2 villas miserias. En Aedo Morón, yo hice guardia en ese hospital, y la de Pepsi. Hoy están todas las ciudades rodeadas de villas miserias. Como dijo Monseñor Aguer, el 54% de la población vive en villas miserias, pérdida de territorio y soberanía, no tenemos población que defienda nuestras fronteras, vemos llevarse todas nuestras riquezas. Seguimos. Desculturización, ese es el movimiento Quebracho de La Plata. Lo que ven allí a la derecha es un microscopio roto que le cuesta sangre y sudor al pueblo argentino. Creen estos movimientos que hacen patria, corrupción de todo tipo y de todos colores, todos los partidos. Me falta incorporar los más nuevos. Seguimos. ¿Cuál es el orden querido por Dios? Es la ley natural. Fíjense, Cicerón, que era un pensador pagano, decía así: hay una ley que está escrita en la naturaleza y no debe ser abolida por el Senado ni por la plebe, porque fue escrita por los dioses. Es la ley natural. Y nosotros con todo esto estamos negando y estamos permitiendo que se enseñe a nuestros hijos que no hay ley natural. Dice la Sagrada Escritura que el Creador Divino, al ver la obra que había realizado, vio que faltaba algo. Todo habría sido bueno si el hombre no hubiera estado solo. ¿Cómo podría estar el hombre solo? ¿Cómo podría el hombre solo ser imagen y semejanza de Dios, que es uno y trino, de Dios que es comunión? No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él que lo ayude. Dios se puso de nuevo manos a la obra para crear la ayuda que le faltaba, y se la proporcionó de forma privilegiada, introduciendo en la creación el orden del amor, que no veía suficientemente representado en ella. En efecto, al ver el encanto fascinante que irradia de la mujer, a causa de la íntima gracia que Dios le ha dado, el corazón del hombre se ilumina y se ve a sí mismo en ella. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Seguimos. No les queda vino, dice María Jesús, queridas mujeres, tenedla como vuestra abogada ante el Señor. Así la conocemos desde aquellas bodas de Caná, como la mujer bondadosa, llena de solicitud maternal y de valor, la mujer que se da cuenta de las necesidades ajenas y queriendo poner remedio las lleva ante el Señor. Junto a ella, todos, hombres y mujeres, podemos recobrar esta serenidad e íntima confianza que nos hace sentirnos bienaventurados en Dios e incansables en la lucha por la vida. A vosotras, queridas madres, que tenéis en vuestro interior un instinto incoercible de defender la vida, os dirijo un llamado apremiante: sed siempre fuentes de vida, jamás de muerte. A vosotros juntos, padres y madres, os digo, habéis sido llamados a la altísima misión de cooperar con el Creador en la transmisión de la vida. No tengáis miedo a la vida, proclamad juntos el valor de la familia y de la vida. Sin estos valores no existe futuro digno del hombre. San Juan Pablo II, 14 de octubre del año jubilar 2000. Y finalmente, a todos ustedes y a todos ustedes, que la Virgen de Luján sea la estrella de vuestra vida, que ella os guarde unidos en la gran familia de Dios. Amén.
Hola, hola. Bueno, queridos jóvenes, esto pasó muchas veces en la historia. Les cité algunos ejemplos en guerra, pero fíjense que hubo una interpretación errada del cristianismo en el siglo V y una pequeña hubo solamente un obispo, que fue San Atanasio, que sostenía que eso estaba equivocado. Ya toda la iglesia y toda la comunidad decíamos estaba equivocada, era el arrianismo, que negaba la naturaleza divina de Cristo. No viene al caso el texto en sí, pero sí una pequeña niña de 15 años, que fue la esposa del rey Clodoveo, se confesó y escuchó lo que le dijo San Atanasio. Ella se convirtió en la fe, convirtió a su marido y toda Europa volvió a la verdadera fe. Muchas veces son los jóvenes, porque son más limpios, menos maliciosos, cuando no, a veces totalmente puros, ¿no?, que entregan su corazón a la verdad. Y Dios tiene un manifiesto privilegio por ustedes. Así lo ha dicho, que los niños vengan a mí, y ustedes jóvenes pequeños tienen una altísima misión, que es la de saber y guardar la verdad. Así que tienen que luchar para que esto nos enseñe en la escuela, y esto a todos nosotros deben retirar sus hijos de las escuelas. Los abogados de aquí deben hacer recursos de amparo invocando a la Constitución Nacional, que prohíbe todas estas cosas, y deben sacar a los niños. Y bueno, nos pueden matar, por supuesto, ustedes también nos pueden matar, pero en la vida hay que saber dos cosas. Primero, por qué vale la pena vivir, pero también hay que saber por qué morir. ¡Viva la patria! ¡Viva!